Aleluya. Si está resbaladizo un poco, es que estuve fregando y las chicas dicen que debo haber puesto mucho jabón. Pero bueno, no pasa nada. ¿Amén? Hoy vamos a leer unos versículos. Primero vamos a leer el versículo principal que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Si están todos preparados para que la lea, la leo. Amén. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. El Señor me estaba diciendo, hoy estábamos hablando, estaba preparando esto que me había dado el Señor para poder predicar, para poder hablarles, para poder traerles el mensaje que el Señor quiere. Y la conclusión es esa: dar gracias a Dios en todo. Amén. Tenemos que estar dando gracias aún a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo, aún a pesar de lo que se nos enfrenta, de lo que estamos enfrentando, aún a pesar de esta guerra, aún a pesar de todo esto, en el nombre de Jesús. Páralo. Claro, en el nombre, apágalo. Sí, no pongas música, apágalo, por favor, hija. En el nombre de Jesús. Entonces el Señor me decía que diéramos gracias por todo, por todo. Él me decía, venimos hablando de que Israel en el desierto, cuando salen de Egipto, el Señor les empieza a dar maná, les empieza a dar, de la roca sale el agua que ellos podían beber, tenían maná en abundancia, pero cuando se pusieron muy contentos el primer día, el segundo día, pero ya cuando pasó unos meses, el pueblo de Dios se quejaba. Y saben, decía, extraño los ajos y las cebollas. Queremos volver a Egipto solo para comer ajo y cebolla. Y en Egipto habían sido torturados, los hijos eran maltratados, sacados desde niños de la casa para salir a trabajar. Bueno, tantísimas cosas que habían pasado y ellos, sin embargo, querían volver por los ajos y las cebollas. Y muchas veces nosotros estamos desconformes con alguna situación, con algo que estamos pasando, nos sentimos mal, pero no nos damos cuenta y nos estamos quejando igual que Israel, por ajos y cebollas. ¿Qué quiero decir ajos y cebollas? Cosas sin importancia, cosas que realmente no tienen trascendencia. A lo mejor, no sé, nos quejamos porque la iglesia es pequeña, a lo mejor nos quejamos porque no somos tantos en la iglesia, a lo mejor nos quejamos porque no tenemos el coche de último modelo de alta gama, o nos quejamos porque no tenemos la casa todavía, o nos quejamos por cosas. Y no digo que eso no sea importante en nuestra vida. Para Dios, sabe, esas cosas son importantes y Dios nos las va a dar, pero todo a su debido tiempo. Como Él sabía que cuando cruzaran a la tierra prometida iban a tener ajo, cebolla, toda clase de plantas, tomate, iban a comer re bien Israel, pero tenían que pasar por el desierto, porque el desierto es el propósito. El desierto es lo que nos forja para poder ir a la tierra prometida. Amén. El desierto es donde nos hace agradecidos. ¿Saben? El ejercicio del agradecimiento, hoy me lo decía el Señor, lo hablábamos de esta manera, ¿no? El ejercicio del agradecimiento hace que tengamos en el cerebro una felicidad. Cuando empezamos a agradecer, gracias Señor, gracias porque me decía, ¿qué tenés para agradecerme? Entonces le dije, gracias Señor por mi salud, gracias Señor por la salud de mi hijo, gracias Señor por la iglesia, gracias por la gente que viene a la iglesia, gracias Señor porque salimos a predicar, gracias Señor porque tengo comida cada día, gracias porque desayuno, almuerzo, meriendo y ceno. Y no es cosa tonta, ¿no? En un mundo con tanta necesidad. Gracias Señor porque solo oímos rumores de guerra, no estamos viviendo la guerra. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor porque tengo donde dormir, tengo un colchón, tengo una cama. Gracias Señor. Y cuando empecé a hacer ese ejercicio de gracia, me decía el Señor, ¿te das cuenta que bien se siente? ¿Te das cuenta cómo estamos acostumbrados a no agradecer por las simples cosas? Y hay que agradecer las simples cosas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda seguir mandando cosas. Porque cuando nosotros no agradecemos, es como que nos paramos.
nos paramos en la queja, nos paramos a mirar las circunstancias, bajamos la vista de Cristo, ya no estamos mirando a Cristo, vemos la ola y nos bajamos a caminar en el agua, pero no podemos porque vemos la ola. Entonces bajamos la mirada y miramos las circunstancias, y que no tengo esto, y que me falta aquello, y que quisiera más, y que Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Y el Señor te dice, seguí avanzando, ¿cómo estás? Seguí avanzando. Ahora tenés una iglesia, te congregás. Ay, Señor, pero todavía quiero eso y todavía no me has contestado, todavía no me diste el anhelo de mi corazón. Y el Señor dice, sigue avanzando, espera en mí, yo tengo el momento ideal, yo tengo el momento apropiado para darte lo que me estás pidiendo. Yo sé qué es lo que te hace falta, yo sé lo que necesitas, yo lo sé, dice el Señor, pero eso es en el momento mío adecuado, es donde te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque te preparo en este desierto, te preparo en el propósito para poder dártelo. Si yo te diera cosas, y yo tengo testimonio que, miren, hemos orado por gente, le hemos pedido al Señor, hemos clamado, el Señor ha contestado una oración de prosperidad, ¿no? Y le dio un matrimonio que conozco muchísimo. El Señor contestó, íbamos todos a la iglesia, estábamos todos alabando a Dios, hacíamos trencitos, en mi país bailamos, danzamos para el Señor, haciendo trencitos, con alegría, con gozo. Esta pareja también, este matrimonio también, hacía lo mismo. Bueno, se casaron delante del Señor y el Señor les prometió abundancia. Llegaron a tener 11 negocios, 7 coches, un chalet de 4 plantas impresionante en Capital Federal, en uno de los lugares más lindos de Capital. Bueno, y entonces de mi país estoy hablando, ¿no? De Argentina, Buenos Aires. Y esta familia, este matrimonio, pero ¿qué pasó? Empezaron a dejar de ir a la iglesia, empezaron a dejar de orar, empezaron a alejarse, eran muchos los compromisos, que hoy tenemos que ir para este lado. Tenían los negocios repartidos en toda Capital Federal, en toda la provincia de Buenos Aires, entonces tenían que ir de un lado a otro. Empezaron a dejar de ir a la iglesia, empezaron a dejar de orar porque ya no tenían el tiempo necesario, se tenían que levantar muy temprano y empezaron a decaer. Y él se fue al lado, claro, con coches, muchas mujeres, se fue al lado para el adulterio. Y ella se fue, ella a quien adoraba era su esposo y no a Dios. Había puesto su esposo en el lugar de Dios, en el primer lugar en su corazón. Entonces ella se desanimó, se vio despreciada por su esposo se le desaparecía con mucho dinero, se le desaparecía los fines de semana, la hacía sufrir, bueno, en fin, un desastre pasó. Amén. ¿Por qué? Porque soltaron la mano de Dios. Y miren, ¿qué pasó? Se fundieron. En poco menos de 2 años, todo eso que hicieron no les sirvió más que para pagar un divorcio. ¿Amén? O sea, tengamos cuidado. Y a ella la amargura de esa desdicha, de esa falta, ella amaba a ese hombre más que a nada en el mundo. La llevó hasta la muerte. La amargura hizo una raíz de amargura que le hizo una enfermedad. Le produjo una enfermedad. Entonces tengamos cuidado. En último momento sé que esa persona se fue a Cristo porque estuvo al lado mío y volvimos a hablar del Señor y volvimos a hablar en serio del Señor y fue maravilloso poder saber que aunque haya partido con el Señor, ¿no? Gracias a Dios por la bendita misericordia de Dios. Pero por eso es que Dios sabe cuándo darnos las cosas. Amén. Quizás en la desesperación ellos hicieron promesas, le dijeron a Dios de todo, danos porque necesitamos, vamos a salir, vamos a ayudar, vamos a hacer. Cuando Dios dio, no hicieron nada de lo que habían prometido. Por eso la palabra dice que mejor no prometamos cosas que no vamos a cumplir. Amén. Mejor no hagamos ninguna promesa. Amén. Las promesas se tienen que cumplir cuando hacemos pacto. Cuando hacemos un trato con el Señor, le decimos, Señor, si vos me das esto, yo te daré aquello. Tenemos que cumplirlo. Amén. Y tenemos que ser agradecidos en todo momento.
porque así como este matrimonio tuvo de todo, aquellos que seamos fieles y estemos con el Señor y no menguemos, vamos a tener de todo, porque Dios dice en su palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en glorias en Cristo Jesús, y de Cristo es todo. Sabemos que el reino de los cielos le pertenece a Él, la tierra le pertenece a Él, todo, el oro, la plata, todo es del Señor. Amén. Así que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Y estaba leyendo, mientras el Señor me hablaba del agradecimiento, ¿qué forma parte del agradecimiento? Y me decía la obediencia. Si somos obedientes, hasta la guerra espiritual ganamos. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es eso, Señor? Si nosotros tenemos que reprender, atar al enemigo. Dice, está bien que, porque tienen potestad, dice en Lucas que tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nada, nada, nada es nada. Cuando la palabra dice nada, en nada nos va a dañar. Pero la obediencia es la mejor arma de nuestra guerra espiritual. Es una de las mejores armas que tenemos. Obedecer a Dios en lo que Él nos mandó a hacer. Y es sencillo. Nosotros somos los que complicamos porque queremos presentar y estudiar a Dios y saber. No, Él es sencillo. Dice, orame, búscame en oración, búscame en ayuno, lee mi palabra, congregate, estate en comunidad de hermanos, estate juntos, tené un pastor, porque dice, las ovejas sin pastor se dispersan, tengamos un pastor, alguien que nos dirige de parte de Él, porque Él es el pastor de los pastores, ¿amén? Pero Él dejó un reglamento como tenemos que hacerlo. Y eso es lo que simplemente nos pide. ¿Qué estás haciendo hoy? Es lo que Dios quiere. ¿Qué hicimos hoy nosotros? Estamos aquí congregándonos. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Buscando a Dios, porque en este momento podríamos estar en cualquier otra parte de esta tierra. Pero estamos aquí buscando la palabra de Dios, buscando lo que Dios quiere. Amén. Dios nos trajo para esto, para bendecirnos, para sanarnos, para darnos más. Amén. Amén. Para darnos más. Él quiere darnos más. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amén. Pero tenemos que darle gracias. Gracias en este momento. Gracias por todo. Gracias porque miramos, porque vemos, porque respiramos, porque oímos. Tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Darle gracias a Dios que podemos tener. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Y nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para hacer su voluntad. Hemos salido a predicar, y lo saben, hemos ido a orar, y ustedes saben lo duro que es todo esto. Amén. Pero bendito sea Dios porque Él es el mayor, y Él tiene siempre victoria. Amén. Para aquellos que obedecemos su palabra, que escuchamos y obedecemos. Amén. Siempre les digo que cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos dice algo, no retrasemos lo que Dios nos dice, porque es una forma de no obedecer. Tenemos que hacerlo urgente, decir, sí, Señor, voy a hacerlo, me está llamando, yo voy, yo estoy. Amén. Bendito Dios. Dar gracias por todo, por todo, por todo. Dar gracias por todo. No importa lo que estemos pasando, si tenemos alguna necesidad, Él sabe. Y si tenemos alguna necesidad, el Señor va a hacer que la supla. Él la va a suplir de alguna manera. Va a mandar a alguien, va a hacer algo y Él va a suplir esa necesidad. Amén. Nunca nos va a dejar solos. Siempre vamos a estar con Él. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestras días. Amén. Y nos prometió vida eterna y eso es lo que nos dio. Vida eterna. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Te agradecemos, Señor, mucho. Hoy más que nunca, Señor, porque es tu voluntad que te agradezcamos. Dice tu palabra. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que estemos agradecidos por todo. Agradecido con Él, agradecido con la gente que nos rodea, agradecidos de corazón, porque todo es de Él, todo le pertenece a Él y nos lo da a nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos
Gloria, honras, alabanzas y poder y muchísimas gracias, Señor. Gracias por poder predicar tu bendita palabra. Gracias por dejarme, Señor. Gracias por haberme llamado a este ministerio, Señor. Gracias por darme este ministerio. Gracias, Señor, por cada persona que viene, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.